Vamos a continuar ahora con el tema 6, dedicado a anclaje y solape de barras, con el apartado 6.3 sobre el método que recoge el código estructural en el anejo 19. Este método, de hecho, es el que viene en el Eurocódigo 2 y ya venía también en la instrucción EH cuando la adherencia de las barras se comprobaba por el método de geometría de Corrugas. Bueno, aquí le vamos a llamar el método del anejo 19 y veremos otra vez los mismos apartados, más o menos, que ya vimos con el método del título 2, que hemos llamado, y que será la longitud básica de anclaje, la longitud neta y por último el solape de las armaduras pasivas. Además, en este apartado veremos un comparativo de los valores que resultan de aplicar el método del título 2 con el método del anejo 19 y veremos la comparación para tanto la longitud neta de anclaje como para la longitud de solape en una casuística determinada. Veréis que en general en edificación para diámetros pequeños el método tradicional de la EHE ofrece longitudes de tanto de solape como de anclaje menores. En cambio, para diámetros de 25 milímetros o mayores, 25, 32 o incluso 40, daría menores longitudes de anclaje y de solape el método del Eurocódigo 2. Por lo tanto, en obra civil, donde se utilizan diámetros grandes, puede ser conveniente utilizar el método del anejo 19 y en edificación yo creo que se seguirá utilizando el método que ya hemos visto, ya que vimos con un poquito más de detalle. Hoy, en este vídeo, voy a ir un poquito más rápido porque lo vamos a utilizar menos nosotros en clase. Bueno, pues vamos a las diapositivas. Y empezaremos por la longitud básica de anclaje. Bueno, saltamos el apartado 6.1 y 6.2 y entramos en el 6.3. La longitud básica de anclaje, en este caso, cuando las características de adherencia de la barra se comprueban a partir de la geometría de Corrugas, que está definido en una normativa UNE, nos dicen que la longitud básica será pues el diámetro partido por 4 por la tensión que trabaja el acero que queremos anclar, dividido una tensión de adherencia constante de valor F sub PD. Esta ecuación la he mencionado porque la demostramos en el apartado 6.1 de este tema. ¿De acuerdo? Esto sería la definición básica de la longitud básica de anclaje, y lo que hace este método del anejo 19 es darnos un valor para esta tensión. Fijaros que en la longitud básica de anclaje aquí podríamos sustituir F sub D o podríamos sustituir el valor de cálculo de la armadura en el momento de anclar. Entonces, esta es una pequeña diferencia respecto al método del título 2, ya que en el título 2 este valor de la tensión lo introducíamos en la longitud neta, no en la básica. Pero bueno, en la básica, si aquí ponemos F sub D, podemos compararlas entre el método del título 2 y el método del anejo 19. Y esta tensión constante de adherencia, pues es un valor muy sencillo, 2,25 veces, dos coeficientes, en el cual uno de los dos acostumbra a ser 1, ya lo veréis, por la resistencia de cálculo del hormigón a tracción. Esta resistencia de cálculo del hormigón a tracción, pues bueno, vimos que vale un coeficiente de cansancio, que lo vamos a tomar como 1 en general, por la resistencia característica ligada al percentil del 5%, que es 0,7 veces el valor de la resistencia media a tracción. Por lo tanto, aquí el valor que sustituiremos será, aquí ponemos un 1, pues 0,7 veces el valor de resistencia a tracción media partido un coeficiente de seguridad de minoración del hormigón, 1,5 en general, y nos dice que deberá limitarse para un hormigón de F sub CK a 60 Nm². Es decir, si la resistencia del hormigón es superior a 60, 70, 80, 90, lo limitaremos al valor de resistencia a tracción que tendría el hormigón de 60 megapascales.
El coeficiente nu1 vale 1 cuando se tienen condiciones de adherencia buenas y vale 0,7 cuando las condiciones de adherencia no son buenas. Bueno, para obra civil, si se utilizan encofrados deslizantes, también pasaría siempre a estar en valor 0,7. En edificación será cuando la posición de la barra no permita asegurar una adherencia buena. Este factor de 0,7 es la inversa, prácticamente, del factor 1,4 que venía en el método de la HE o en el método del título 2 en el caso de adherencia deficiente. Y el otro coeficiente, el coeficiente nu2, pues bueno, valdrá 1 para diámetros de barra iguales o inferiores a 32 milímetros, con lo cual todos los diámetros que encontramos en la práctica en edificación convencional, y solo sería un valor inferior a la unidad para diámetros superiores a 32, por ejemplo, el diámetro 40. La definición de adherencia buena y adherencia deficiente es distinta al método del título 2, en este caso viene definida en esta figura. La zona sombreada son condiciones de adherencia malas y la zona no sombreada, es decir, la zona en blanco, serían condiciones de adherencia buenas. Entonces, el primer caso, el A, define aquellas barras que están en un ángulo alfa de entre 45 y 90 grados respecto a la dirección de hormigonado. La dirección de hormigonado sería esto sería el ángulo con la horizontal. Entonces, las armaduras en pilares o muros, las armaduras verticales, estarían siempre en un ángulo pues, de 90 grados, sería adherencia buena. Aquí hay un cambio respecto a lo que conocíamos de la instrucción EHE, o del título 2, es que para elementos de canto inferior a 250 milímetros se considera todo en adherencia buena. Es decir, si tenemos una losa, por ejemplo, de 20 centímetros de canto, tanto la armadura de la cara inferior a positivos como la armadura a negativos estaría en adherencia buena. Si el canto es superior a 250 milímetros, pues la armadura inferior estaría en adherencia buena y la superior en adherencia mala. ¿Vale? Habría que coger aquí una diferencia de 250 milímetros. Y en caso de que el canto sea superior a 600, entonces los 30 centímetros superiores, la armadura que está en los 30 centímetros superiores, estaría en un caso de adherencia mala y el resto adherencia buena. Básicamente, a efectos prácticos, la única diferencia o significativa respecto al método del título 2 sería el caso de elementos de pequeño canto, en los que la adherencia sería buena. Y aquí, esto es importante, os planteo una comparativa para el caso de hormigón armado de 30 Nm² a compresión, cuando queremos anclar una fuerza igual a F sub ID de 500 partido 1,15. Aquí en azul está el método del título 2, la longitud básica de anclaje, y en rojo la longitud básica de anclaje para diferentes diámetros, definida por el anejo 19, por el método que llamamos del Eurocódigo 2. Entonces veis que claramente hormigones para diámetros de hasta 20 milímetros, claramente la EHE da longitudes básicas de anclaje menores, es decir, el método del título 2, para el 25 también, aunque ya en este caso prácticamente igual, y para diámetros del 32 o del 40 daría una longitud básica de anclaje menor el método de Eurocódigo 2. Fijaros, el método de Eurocódigo 2 o el anejo 19 da una recta, mientras que la EHE da primero una recta y luego una parábola. ¿Por qué esta diferencia de comportamiento? Bueno, si vamos al método, estaba yendo al revés, del título 2, en la longitud básica de anclaje, fijaros que primero teníamos un valor que depende del diámetro al cuadrado, que no puede ser menor
que otro valor que depende del diámetro. Entonces, en esa gráfica, para diámetros pequeños manda este lado de la expresión y para diámetros grandes el que resulta es este de aquí. Por lo tanto, aquí el método de la H, aquí realmente es una parábola, sería el diámetro al cuadrado, esa expresión es la que manda, mientras que aquí sería el lado derecho que depende linealmente del diámetro. Bueno, entonces fijaros que para diámetros los usuales en edificación, siempre el método del título 2 va a dar menores longitudes básicas de anclaje que el método del anejo 19. Por lo tanto, yo creo que en edificación se va a mantener todavía el método del título 2, aunque es probable que poco a poco se vaya convergiendo al del Eurocódigo. Bueno, ahora hay que pasar de la longitud básica de anclaje a la longitud neta de anclaje y según el método del anejo 19 tendremos que multiplicar la longitud básica que ya dependía de la tensión de la armadura en el punto que estamos anclando, ya depende de esto de aquí, habrá que multiplicarlo por 5 coeficientes alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5. Y tendrá que ser mayor que una cierta longitud mínima. Estos coeficientes dependen de diferentes factores. Alfa 1, del efecto de la forma de las barras. En caso de tener prolongación recta, sería igual a 1. Si tenemos patillas o ganchos, podríamos ir a valores de 0,7, como veréis en la tabla que tenemos a continuación para el caso de armaduras traccionadas. Aquí os he puesto los valores que normalmente consideraremos para el cálculo manual, que lo que intentamos es simplificar el cálculo y no cometer errores, y siempre del lado de la seguridad. Alfa sub 2 tiene en cuenta el efecto del recubrimiento. Si el recubrimiento es mayor que el mínimo, pues alfa sub 2 podrán ser valores menores que la unidad. Bueno, yo recomiendo tomar el valor igual a 1 para el cálculo manual. Alfa sub 3 tiene en cuenta el efecto del confinamiento que se produce cuando hay armadura transversal, en este caso armadura transversal no soldada, también por encima de un valor mínimo. Alfa sub 4 tiene en cuenta cuando tenemos barras transversales soldadas, también como la instrucción de HE con el método del título 2 con un diámetro superior a 0,6 del diámetro de la barra que estamos anclando. Este valor valdrá 1 en general y 0,7 si utilizamos barra transversal soldada. También hay un método aparte, para este caso, un método que tiene mayor grado de detalle, que podría ser útil en prefabricación. Y alfa sub 5 tiene en cuenta el efecto de la presión perpendicular al plano de rotura. Este alfa sub 5 es útil cuando estamos anclando sobre un apoyo, por ejemplo, la armadura positivos la anclamos sobre un pilar, entonces allí tenemos unas tensiones de compresión que están comprimiendo todo el anclaje y esto va a disminuir. Hay que tener en cuenta que estos valores podrán bajar a 0,7, pero que el producto de alfa sub 2 por alfa sub 3 por alfa sub 5 tendrá que ser siempre mayor que 0,7, es decir, no podremos contar todos los efectos beneficiosos a la vez. Y bueno, quien quiera más detalle, yo os recomiendo, si queréis utilizar para el cálculo manual, tomaros valores de igual a 1, excepto si estamos anclando con un gancho o con una barra transversal soldada, ¿vale? Si no, hay que venir a esta tabla. Para anclaje de barras comprimidas siempre vale 1, excepto cuando tenemos una barra transversal soldada, eso sería equivalente al método del título 2, y para barras traccionadas pues podríamos ir a valores inferiores, pero tendríamos que ver con detalle a los recubrimientos, por ejemplo, o con detalle cómo está colocada esta armadura transversal. Por ejemplo, fijaros, en el caso de tener armadura transversal no soldada, que nos dice que el coeficiente alfa sub 3 será 1 menos K por lambda. Lambda es un coeficiente que tiene en cuenta la cantidad de armadura transversal que tenemos, por encima de un mínimo, y K tiene en cuenta la efectividad. Entonces, fijaros, si esta armadura transversal pues, está situada de forma que
rodea, tiene aquí gira alrededor de la armadura que estamos anclando, pues va a ser, tiene un coeficiente de eficacia de 0,1. Si pasa entre el exterior de la superficie de hormigón y la barra que queremos anclar, pues será 0,05, si pasa recta, pero si pasa por fuera del recubrimiento, pues no es eficaz, ¿vale? Por lo tanto, estas barras que ayudan tienen que ir por fuera, tienen que ir por el recubrimiento. Y bueno, aquí también, pues en el caso de tener recubrimientos mayores al diámetro de la barra, pues aquí podríamos disminuir un poquito, pero para coger este valor del recubrimiento habría que venir aquí y ver en el caso de barras rectas, patillas o ganchos en U, cuál es el valor de recubrimiento que interesa en el cálculo. Para simplificar esta asignatura, os recomiendo los valores de 1, excepto los casos de patillas o ganchos o barras transversales soldadas. Esta longitud neta de anclaje tendrá que respetar también los valores mínimos. Estos valores mínimos pues serán el máximo para barras a tracción, 0,3 veces la longitud básica de anclaje, 10 diámetros o 100 milímetros. Y en el caso de barras a compresión, en vez de 0,3 será 0,6, también 10 diámetros y 100 milímetros. Fijaros que el límite inferior de 100 milímetros está por debajo del método del título 2, que en el título 2 este valor era 150 milímetros. Bueno, solo va a influir para barras de diámetro muy pequeños, de barras del 12 hacia abajo. Y aquí también en el título 2 este 0,3 será 0,33 y este 0,6 será 2 sextos, era 2 tercios, perdonad, 0,66. Bueno, no va a afectar, no va a ser determinante, pero bueno, en función de qué método apliquemos, pues habrá que utilizar la armadura, el valor mínimo, la limitación en función del método que estemos aplicando. En el artículo 8.6 de anejo 19 se establece un procedimiento alternativo para anclaje mediante barra transversal soldada, que tiene en cuenta la barra transversal y también las presiones de confinamiento. Es un procedimiento que puede ser útil para prefabricación, normalmente cuando no tenemos más distancia para anclar las barras y queremos afinar al mínimo posible. No lo vamos a ver en este curso. Y pasamos ya al último apartado o subapartado del método de anejo 19, que sería el empalme por solapo. En este caso nos dicen que deben estar dispuestos de forma simétrica y deben estar escalonados entre las barras y no estar localizados en las zonas de solicitaciones elevadas. Por ejemplo, en las zonas de rótulas plásticas, pues no, para el caso del cálculo de sismo, pues en la zona de rótula plástica no vamos a poner allí los solapes, y también se trataría de evitar los solapes en las zonas de máximo solicitación, de máximo momento efector positivo y negativo, siempre que sea posible. Además nos dan unas reglas que deberíamos cumplir. Estas reglas, bueno, están explicadas aquí en texto y aquí gráficamente. Estas reglas son, fijaros, cuando tenemos una barra solapada, esta barra de aquí se solapa con esta barra de aquí, la distancia tiene que ser menor que 4 diámetros o que 5 centímetros, 50 milímetros. ¿Vale? Se pueden llegar a tocar las barras. Si tenemos dos barras, por ejemplo esta de aquí y esta barra, sucesivas, que tienen solapes de forma sucesivo, nos dicen que la barra original, esta de aquí y esta de aquí, tienen que estar a una distancia mayor que 2 diámetros o mayor que 20 milímetros. Es un límite de hecho, muy pequeño, serían barras que estuvieran bastante juntas. Y luego también nos dicen que en solapes adyacentes, fijaros el extremo del solape, aquí el extremo del solape, entre este solape de aquí, donde acaba la barra, y donde acaba esta barra de aquí, tiene que ser mayor que 0,3 veces la longitud de solape. Interesa cumplir estas reglas, ya que en este caso se podrá solapar hasta el 100% de las barras en una misma sección. Y la longitud de solape se definirá como el producto de los coeficientes alfa 1, 2, 3,
5 y 6, nos saltamos el 4, que era el de barra transversal soldada, no tenemos barra transversal soldada en el caso de los solapes, y mi consejo es que en predimensionamiento, alfa 1, 2, 3 y 5 lo tomemos como 1, ¿vale? En el cálculo manual lo tomemos como 1, y sí que vayamos a calcular el coeficiente alfa sub 6, que veremos en la siguiente diapositiva. En cualquier caso, la definición de estos coeficientes de 1 a 5 viene dada también por la tabla general de la longitud neta de anclaje que teníais aquí. Si alguien necesita más detalle, puede mirar en esa tabla. Hay un valor mínimo, que será este de aquí, 200 milímetros, 15 diámetros o 0,3 veces alfa sub 6 por la longitud neta de anclaje. Y el factor importante aquí va a ser el coeficiente alfa sub 6, que este no se puede tomar como 1, ¿de acuerdo? En predimensionamiento, que es equivalente al valor A, ¿de acuerdo? En el método de la HE. Pero con diferencias. Aquí alfa sub 6, en función de qué porcentaje de barras se solapa, si se solapa menos de un 25% en una misma sección, alfa sub 6 tomaría el valor de 1, si se solapa más de un 50%, tomaría el valor de 1,5. Para determinar qué tanto por ciento se solapa, nos dan este ejemplo en la instrucción y nos dicen, ese es un solape, vamos a tomar, que tiene una longitud de solape L sub 0, vamos a tomar por cada lado un 65% de esta longitud de solape, y por ejemplo, este solape estaría de la barra C, estaría fuera, este solape estaría fuera, este solape se produce dentro de esta distancia del 65% a cada lado, por lo tanto aquí estaríamos solapando el 50% de las barras en esta misma sección, sería este solape de aquí y este. Entonces el coeficiente alfa sería 1,4. En caso de duda, coeficiente 1,5. Fijaros que en la H voy a ir para atrás, porque eso es importante. En la instrucción H, aquí sería este coeficiente alfa, que podría valer hasta valores de 2. ¿De acuerdo? Podéis ver aquí, hasta valores de 2 si los solapes están cerca transversalmente, o hasta 1,4 si los solapes están alejados. Bueno, esta diferencia entre 2 y 1,5 serían los valores máximos, podría hacer pensar a alguien que, bueno, nos va a convenir más utilizar el método de Eurocódigo 2, porque aquí, cuando tenemos solapes, este valor va a ser más pequeño. Bueno, aquí he dibujado en esta gráfica, que creo que es importante, la longitud de empalme por solape, en el caso de hormigón HA30, estar solapando cuando la barra trabaja a la máxima tensión, si no sería proporcional en ambos modelos, y suponiendo el 100% de las barras solapadas. Por ejemplo, un anclaje de un muro, muchas veces, o un pilar, muchas veces vamos a estar en esta situación. Entonces, sería igual a 2, aquí sería un alfa, igual a 2 para el método del título 2, o del HE que he llamado, o 1,5 en el código 2. Y así todo, podéis ver que prácticamente serían iguales a la longitud de solape, en este caso, para ambos métodos, siendo un poquito mayor todavía para el anejo 19. Esto es porque partimos de la longitud básica mayor, ¿vale? Entonces podéis ver perfectamente que en edificación, para diámetros del 12, del 20, siempre utilizar el método del título 2 del código estructural, tanto para el anclaje como para el solape, pues va a ir bien. En obra pública, en ingeniería civil, si estamos trabajando, tenemos una estructura con grandes diámetros, 25, 32 o incluso 40, pues aquí sí que igual utilizar el método de anejo 19 podría ser más conveniente. Pero bueno, en cualquier caso, lo que no podemos hacer es utilizar para unas barras uno y para otras barras el otro, ¿de acuerdo? Hay que ser coherente en todo el proyecto. Además, en la zona, para el solape,
nos dan unas reglas en anejo 19 un poco con mayor detalle de cómo disponer la armadura transversal. Creo que son reglas útiles. Nos dicen que en caso de que el diámetro de las barras solapadas sea inferior a 20 milímetros, es decir, si estamos solapando barras de diámetro inferior a 20, 16, del 12 para abajo, o el porcentaje de las barras solapadas en una sección sea inferior al 25%, si estamos solapando poca cantidad de barras, se considerará, sin más justificaciones, que cualquier armadura transversal necesaria por otras razones, cortante por ejemplo, o una armadura de reparto, puede ser suficiente para equilibrar los esfuerzos transversales de tracción. Entonces, en este caso, nos dicen que cualquier armadura sería suficiente. En el caso de que el diámetro de las barras solapadas sea mayor o igual a 20 milímetros, la armadura transversal debe tener un área total, la armadura transversal que ponemos, la suma de todas ellas, tiene que tener un área total al área a su pese de la barra solapada. Este es igual que lo que nos decía la EHE o el método en el título 2. Exactamente lo mismo. En este caso, si más del 50% de armadura está solapada en un punto y la distancia A entre solapes adyacentes es inferior a 10 diámetros, en este caso la armadura transversal debe estar formada por cercos o barras en U ancladas en la sección. ¿De acuerdo? Cercos en general, a veces en prefabricación se utilizan barras en U. Y luego nos dicen que esta cuantía de armadura que hay que disponer, nos dicen que hay que ponerla la mitad en un extremo del anclaje y la otra mitad en otro extremo, porque aquí es donde se nos van a formar realmente las fisuras de tracción que vimos en el apartado 1 alrededor de las barras solapadas, ¿de acuerdo? En el primer tercio y en el segundo, y al menos en forma de 3 barras con una distancia inferior a 150 milímetros. Este detalle es un detalle útil que aplica para estos casos de aquí, diámetros de barras mayor o igual a 20 milímetros o estar solapando mucha armadura. A compresión, aparte, aparece una regla extra. Si las barras están solapando, trabajan a compresión, nos dicen que la armadura, además de dividirla en 3 barras, hay que dividirla en 4, poniendo una armadura extra fuera de la longitud del solape, a menos de 4 diámetros de la última que tenemos aquí, porque aquí va a haber un empuje de esta barra, está comprimida, entonces va a hacer un empuje en esta dirección y vamos a coser la posible fisura con estas barras. Con esta compresión, también una barra transversal pasa, ¿vale? De hecho, estas reglas que vienen en el anejo 19 también serían útiles para disminuir la fisuración y mejorar el comportamiento en caso de utilizar el método del título 2. Serían reglas de buena práctica en el detalle del armado cuando tenemos solapes. Y con esto hemos llegado al final de este método del anejo 19. En edificación hemos comprobado que el método del título 2 nos va a ofrecer longitudes de anclaje y solape iguales o menores que las de anejo 19, por lo tanto yo creo que el sector va a ir a utilizar en edificación este método. En obra pública, si la obra va a tener grandes diámetros, el proyecto va a tener grandes diámetros, pues igual podría ser conveniente ir al anejo 19. Y en este caso os he simplificado, digamos, para coger en general en el cálculo manual la mayor parte de factores, la unidad, excepto el solape, el coeficiente alfa sub 6. Bueno, y con esto finalizamos el tema 6 y ya pasaremos al tema 7 en el siguiente vídeo sobre el estado límite último de inestabilidad. En este caso, este tema sí que en la resolución práctica tiene muchos cambios, o prácticamente cambia todo, respecto a lo que había en la instrucción anterior. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo.